Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra emisión semanal de Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México. En esta ocasión hablaremos sobre la libertad de expresión en la 4T, y es que hace un par de semanas diversos intelectuales publicaron un desplegado en el que señalaron que la libertad de expresión estaba bajo asedio en México. También se ha documentado el asesinato de 15 periodistas en lo que va del sexenio. Ante esta situación, decidimos invitar a los periodistas Jade Ramírez y Arturo Rodríguez para desmenuzar esta situación y analizar este interesante tema. Gracias a Jade y Arturo por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, y pues sin más, para iniciar, quisiera que nos dijeran qué es la libertad de expresión, cómo la puede entender la sociedad que no esté inmersa en los medios de comunicación. Pues buenas tardes a ustedes dos y a todos los que están siguiendo esta transmisión. Pues es muy sencillo, es un derecho que tenemos todas las personas de poder hablar, comentar, opinar y externar públicamente sobre lo que nos está sucediendo, sobre lo que sucede en un país como es México, y que lo podemos hacer por distintas vías, ¿no? Lo podemos hacer en agrupaciones barriales, en nuestra universidad, con nuestros compañeros de la secundaria, con la propia familia, en estos comentarios y sobremesas que se dan después de las reuniones familiares, y también podemos ir participando en otros espacios considerados más formales o con más estructura, con una finalidad de leer y hacer análisis de la realidad mexicana, que pueden ser foros, paneles, mesas redondas, un programa como este mismo, y también ocupar espacios en los medios de comunicación. La libertad de expresión, que va muy pegadita al derecho a la información, a saber qué es lo que está pasando en el país, a saber qué es lo que está sucediendo en los momentos de crisis o no crisis, son dos derechos que van como muy hilvanados, que están como juntitos, son derechos que tiene cualquier persona, y hay quienes trabajamos de manera muy constante, cotidiana, y hemos adquirido este oficio del periodismo y del trabajo en los medios de comunicación, y trabajamos con estas dos grandes ideas, ¿no? La libertad de expresar y comentar nuestras ideas con la garantía de que nadie nos moleste y que nadie nos intente callar, y también el oficio del periodismo, la profesión del periodismo, trabaja con este asunto que es un bien público, que es la información. Es lo que yo explicaría muy sencillamente, que esta libertad de expresión, o que estos derechos los tiene todas las niñas, todos los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, cualquier persona. Muchas gracias, Jade. Arturo, tienes la palabra, por favor. Pues mira, creo que básicamente lo que nos acaba de explicar Jade, pues es, digamos que, sí, la forma de entender de una manera sencilla y digamos, el ejercicio de la libertad de expresión para los ciudadanos, que es como el planteamiento que nos haces. Yo pensaría que es una extensión a una libertad inherente al individuo, es decir, los seres humanos tenemos una función que es la razón, el pensamiento, el raciocinio, y tenemos la libertad por naturaleza de pensar cosas, de desarrollar ideas, conceptos, y la libertad de expresión considero que es una extensión de esta libertad, y por lo tanto también es inherente a los individuos. Es la posibilidad de expresar aquello que pensamos de una manera que solo se restringe en relación, al menos en las sociedades que se asumen democráticas o que aspiran a esa utopía, como límite únicamente las condiciones que tienen que ver con el daño a terceros, y en una sociedad creo que es ciertamente un principio, pero también un valor fundamental para construir el pluralismo. Es decir, como todos pensamos diferente, pues tenemos derecho a expresarlo, y esa expresión conforma la idea de pluralidad que nos permite construir juntos como sociedad
pues la realidad que aspiramos a tener. Entonces creo que básicamente sería pues eso, la posibilidad de expresar lo que pensamos y que efectivamente se asocia con el periodismo y también con el mundo de las ideas, que compete, digamos, que a aquellos pues que solemos considerar como intelectuales, como la intelectualidad, porque en el análisis de la realidad, en la forma en la que ellos van interpretando los hechos de, públicos o de la sociedad, pues existe esta necesidad de contar con una libertad que no se da, pues, por ejemplo, en los regímenes autoritarios, en las dictaduras, para, pues, efectivamente, contribuir a la discusión pública de los asuntos que son de interés de todos. Entonces, suele relacionarse con estas actividades. Pues ahora que ya nos explicaron esta situación de qué es y cómo podemos entender la libertad de expresión, ¿cuál es su opinión sobre la carta que firmaron algunos intelectuales y que se publicó en diversos medios de comunicación hace un par de semanas sobre la libertad de expresión? ¿Realmente se les está coartando su libertad de expresión? Fíjate que ahorita lo que decía Arturo es muy interesante porque efectivamente el proceso de la libertad de expresión concatena y se suele concebir solamente como en ciertas cúpulas o ciertos perfiles y oficios, ¿no? Yo lo decía, pues es un ejercicio de cualquier persona, y lo digo, se da en la arena de lo público, pero también en la arena de lo familiar, de lo colectivo, de lo barrial, ¿no? Opinar sobre la tala del árbol, opinar sobre la basura, opinar sobre lo que está haciendo mi vecino con las fiestas nocturnas. Entonces, tiene como distintas escalas. Esto de que efectivamente escala al universo de las ideas y de la intelectualidad, de la academia o del periodismo, pues es muy cierto, es una manera de entender el ejercicio de la libertad de expresión. Y efectivamente este grupo amplio de creo que 100 personas que firmaron este desplegado que circuló por redes sociales, en periódicos y demás, pues es interesante como fenómeno. Y necesita ser bien revisado, porque yo lo mencionaba haciendo el análisis, hay una enorme cantidad, me podría sostener yo que el 60% de los personajes que firmaron esa carta han practicado la censura, la persecución de periodistas, una frontera más allá de la crítica, han sido funcionarios públicos que han coartado la libertad de expresión y que ahora ocupan otras posiciones y entonces se sienten agraviados y se sienten intimidados o molestados por una serie, no solo de pronunciamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de acciones políticas muy claras. Hay una buena cantidad de promotores de esta carta que a través de sus proyectos de ideas, de intelectualidad, de periodismo, fueron beneficiados enormemente con millones y millones y millones de pesos del erario público, con pautas publicitarias, con el financiamiento de proyectos, con la adjudicación directa de proyectos editoriales. Nada menos alguien me comentaba hace un ratito en la comida, justamente hablando de esta conversación que vamos a tener con ustedes, de que hay escritoras y escritores que firmaron esa carta que durante muchos años estuvieron produciendo cosas editoriales al Consejo de la Judicatura, sin que realmente el trabajador del Consejo de la Judicatura lo necesitara, lo quisiera y lo utilizara. Y que nada más le llegaban producciones editoriales ahí a destajo y veían quiénes eran los autores y los coordinadores editoriales, ¿no? Entonces, sí es de llamar la atención. Yo creo que siempre en cualquier régimen, sea de derecha, de izquierda, de centro, del color frutituti que quieran, es importante poner los ojos sobre no coartar derechos, no disminuirlos, los mensajes públicos de personajes importantes, como es la figura presidencial, y más esta que tenemos ahora en México, que es de muchísima penetración social, en muchísimos extractos y en muchísimas circunstancias. Es importante estarlo monitoreando, sí. Es importante tener los ojos puestos ahí, sí. Pero esta carta vista en otro lado,
que no sea México, y vista quizá en otros ojos, diría, algo grave está pasando, que tanta gente está firmando una cosa así, ¿no? Y yo diría, no está pasando algo tan grave como en otros sexenios. Sí sigue habiendo, se sigue coartando la libertad de expresión, sí sigue habiendo un montón de aristas descompuestas para que los ciudadanos, las personas y los medios ejerzan plenamente los derechos, pero no a la escalada que la subieron el tono de la carta, ¿no? Y sobre todo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a reclamar las opiniones del presidente, lo que digan los políticos, lo que diga cualquier persona, sin duda. Pero sí es importante también que no perdamos de vista que hay intereses individuales, personales, monetarios, detrás de la motivación de una carta como la que vimos, ¿no? E insisto, sobre todo por personajes que a mí me consta, e incluso que fui afectada directamente de algunos de ellos, como alguien a quien le inhibieron su libertad de expresión y su ejercicio periodístico. Entonces, desde ahí hay que mirarla, que siempre un desplegado de estas características tiene una intencionalidad y puede que haya un interés, y a veces no es tan legítimo. Yo creo que el tema tiene diferentes aristas. En mi perspectiva, yo pensaría, en principio, bueno, pues en que han sido aludidos de manera directa por el presidente López Obrador sin una, digamos, verdad jurídica, una verdad definitiva, particularmente cuando surgió esta cosa de la Operación Berlín, que lo planteó la Unidad de Inteligencia Financiera el año pasado y puso ahí a gente sobre todo relacionada con Letras Libres y con Enrique Krause, sin que ese tema haya, o sea, no porque yo dude que lo hayan hecho, seguramente es así. Claro. El punto es que no lo demuestra y me parece que es un atropello, ¿no?, del Estado hacer una serie de señalamientos que luego no son soportados pues a partir de los procedimientos que al Estado competen. El otro elemento es que en el caso de Nexos se emite una sanción en la Secretaría de la Función Pública a partir de una presunta irregularidad en la gestión de un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo creo que ese caso concreto tendría que revisarse a la luz de la ley, es decir, la Función Pública hizo esta sanción, emitió un comunicado que me parece que transgrede el deber ser de la institucionalidad. Hubo comentarios del presidente López Obrador al respecto, que también me parece que traspasan los límites de lo que la institucionalidad debe hacer en una condición estrictamente de materia administrativa, pues eso da el argumento para reclamar un socavamiento, dicen ellos, está socavando la libertad de expresión. Y esto lo asocian también con otras expresiones. Y yo creo que ese tema en particular, bueno, pues Nexos dijo que iba a apelar, que iría al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y pues hasta entonces podremos saber si fue una arbitrariedad la sanción en sí misma, más allá de lo declarativo. Lo que creo que en el fondo de esta relación conflictiva entre los dos grupos, porque los firmantes, creo que son 650, y los firmantes son básicamente de estos grupos, de Nexos y de Letras Libres, así como algunos, digamos, independientes o más próximos a pues a las expresiones de sociedad civil, algunas de ellas muy relacionadas con el alto empresariado, que en realidad me parece que están escalando en un diferendo con el gobierno de la República que atiende ahí sí al socavamiento de cacicazgos que habían sido hegemónicos en el ámbito de la institucionalidad cultural mexicana. O sea, yo no me iría tanto con el tema de la publicidad y la exhibición presidencial de los contratos. En realidad podemos pensar que es mucho dinero, pues son, digamos, promediando unos 150 millones de pesos en 3 sexenios, pero los comparativos con respecto a otros medios son tremendamente abismales. O sea, Televisa
TV Azteca se llevaban alrededor de 1,000 millones de pesos anuales, o La Jornada nada más el año pasado se llevó 250 millones de pesos ya en el sexenio de López Obrador. Entonces hay una condición, digamos, de relatividad en el tema de los contratos de publicidad o de compra de suscripciones, que además no son ilegales, o sea, puede ser una posición moral. Yo soy de la idea de que no debería existir la publicidad oficial, porque ahí sí sirve para socavar la libertad de expresión, pero bueno, esa es mi posición. El caso es que no es ilegal, se permite, se puede, está normado. Lo que considero es que hay un socavamiento de los cacicazgos intelectuales. ¿Qué era lo que pasaba? Que en el caso de Nexos, por ejemplo, una gran parte de la institucionalidad que tenía que ver, sí, con el mundo de la cultura, o sea, con el Fondo de Cultura Económica, con el Instituto de las Revoluciones, con organismos de este tipo, lo mismo que con el Instituto Nacional Electoral y con algunos otros organismos autónomos, parecía que conservaban una cuota de poder, es decir, desde Woldenberg hasta Lorenzo Córdoba, los principales consejeros electorales han sido parte de Grupo Nexos. En tanto, Letras Libres pues tiene además un posicionamiento que le permite ir más allá solo de ser una revista que concentra el pensamiento y la producción literaria de algunos perfiles. Me parece que es muy claro, y habría elementos de sobra para demostrarlo, que pues hay una incidencia permanente en las editoriales públicas y privadas desde hace muchos años, por parte de Enrique Krause y de su grupo. Esto no es nuevo. En México los cacicazgos intelectuales han sido así, históricamente. Muy en la lógica, ya me estoy extendiendo mucho, perdón, Jade, pero es muy en la lógica pues del régimen hegemónico priista, que mantuvo más o menos los mismos esquemas de cooptación después de la llamada transición del año 2000. Y en ese sentido, al llegar un gobierno diferente, un gobierno con otras reivindicaciones y con otros grupos, pues ese posicionamiento queda anulado. Ya no tienen el Fondo de Cultura Económica, ya no tienen el Instituto de las Revoluciones, les están disminuyendo recursos que ellos de alguna manera manejaban o podían recomendar en las instituciones académicas como el CIDE o el Colegio de México, en el Instituto Mora, y en todos los colegios, el de Michoacán y el de La Frontera y el de no sé qué. Era una intelectualidad que dependía de amplios presupuestos y manejos institucionales que ahora ya no tienen. Entonces, de fondo, lo que esta disputa refleja, me parece que tiene que ver con eso, con la disputa de los cacicazgos intelectuales, que hoy pudiera asumirse está quizás distribuida entre los grupos, no quiero decir facciosos, pero digamos que entre los diferentes grupos que integran el obradorismo. Entonces, por un lado vemos a Paco Taibo haciendo el Fondo de Cultura Económica o el Educal, por el otro, pues a lo mejor a John Ackerman con un proyecto, alguna cuestión en la UNAM o en el Canal 11, y así podríamos ir encontrando algunos equivalentes que, sin embargo, me parece que a diferencia de los sexenios del pasado, no actúan ahí sí de una manera caciquil, sino como parte pues de una inclusión de las diferentes expresiones próximas al obradorismo, no necesariamente coincidentes o con fines de grupo. Pues excelente las participaciones de los dos, y pues destaco, ¿no?, la situación que hablas tú del cacicazgo y también la posición que nos decía Jade, ¿no?, que cómo es posible que personas que formaron parte en algún momento de la historia de México democrática, formaron parte de algunas instituciones públicas como José Woldenberg, y que también aparte llevaron a cabo situaciones de coartar la libertad de expresión, pues ahora se hagan los ofendidos, ¿no?, con esta situación, ¿no? Destaco esos dos puntos. Como siguiente tema, quisiera que nos hablaran sobre qué opinan de los comentarios que realiza el presidente López Obrador con relación a algunos medios de comunicación, y si creen que efectivamente la libertad de expresión se ve coartada, ¿no?, en esta situación, específicamente cuando
ataca al Reforma, al Universal, y por ahí metió ya en ese grupo al Excelsior. Bueno, pues es un hecho que no son favorables ese tipo de expresiones, y más viniendo, como lo decía anteriormente, de una figura tan mediática, con tanto impacto y con tanto arrastre, pues, ¿no? Social. No son favorables, son reprochables, porque además hacen un efecto difícil de cualificar y cuantificar. Y tiene que ver con que las agresiones a la prensa, a los comunicadores, a los medios de comunicación, a quienes ejercen la libertad de expresión de manera como profesión y labor, los responsables no es solamente el presidente del país, no es solamente el gobierno federal, sino que fuera de la Ciudad de México, y eso es importante que se vea siempre, tanto estos derechos de los que estamos hablando como esta movilización de intelectuales y demás. Una cosa es lo que pasa en la Ciudad de México, lo que se fragua en Polanco, lo que se discute en la Cámara de Diputados, lo que se piensa desde Avenida Reforma con las manifestaciones, y otra cosa es lo que pasa en los estados. Quienes vivimos fuera de la Ciudad de México, y luego fuera de las capitales en las entidades federativas, enfrentamos situaciones muy delicadas contra los ejecutores de agresiones, denostación y provocaciones violentas a la prensa. Entonces, que el presidente emite este tipo de mensajes tan ligeros que le parecen en algunos momentos a él, le parecen hasta graciosos, sobre algunos medios de comunicación, lo que hace es un efecto dominó, es decir, está generando un ambiente de permisidad a que cualquier personaje político con capacidad de materializar violencias contra periodistas, pues las pueda seguir ejerciendo. O sea, si no hay un rechazo público por las agresiones y la denostación a los medios de comunicación y a los periodistas, le agraden o no al presidente, pero de manera generalizada, su palabra no es respeto al periodismo, respeto a la libertad de expresión y quiero protegerla todo el tiempo, y el efecto, o sea, y el mensaje es contrario, el efecto es totalmente devastador para quienes no nos encontramos cubriendo la mañanera. Hoy nada menos, lo menos riesgoso es cubrir la mañanera, o cubrir al presidente, ¿no? Entonces, sí no es lo más deseable, es absolutamente reprochable. Por supuesto que tiene derecho el presidente, no renuncia a sus derechos como ciudadano al tener la investidura presidencial, tiene derecho a opinar y tiene derecho a disentir del periodismo que se está haciendo, del trabajo de los medios de comunicación, sin duda, pero que utilice la tribuna más importante que tiene, que son las ruedas de prensa de la mañanera o cualquier micrófono, para denostar el trabajo, pareciera que solo quiere afectar a Reforma, que solo quiere afectar a Proceso, que solo quiere afectar al Universal, que solo quiere... Y no, en realidad el efecto es no con empresas, sino con individuos que quedamos en mayor vulnerabilidad. Eso por principio. Y en segundo, no hay un respeto completo al goce de estos derechos con ese tipo de comentarios. Y además es una discusión como muy uno a uno, ¿no? Porque editorialmente un periódico le puede contestar, le pone una publicación y él responde. Y entonces ahí en medio quedamos un montón de personas que no estamos en esa discusión, ¿no? Es reprochable absolutamente. Podrían decir algunos, es que Peña Nieto no lo hacía. Claro, porque Peña Nieto no tenía las ruedas de prensa todos los días. Y su forma de inhibir a la prensa era otra. Y su forma de pegarle a una prensa era de una forma, y de complacer a otra prensa o a otros medios de comunicación era de otra. Pero de que todos los presidentes mexicanos han pasado por algún momento que denosten el trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos, las dos poblaciones principalmente que ejercen la libertad de expresión y el derecho a la información, todos lo han hecho. En estos momentos es absolutamente adverso porque, insisto, hay un presidente de una militancia que llegó de un paradigma político, pero en el resto de los estados hay otros partidos, hay otros cacicazgos, y esos no se detienen con mucho que se les ponga. Y entonces la sensación de permiso que da el presidente de criticar, pues es más interpretada como lo puedo hacer yo también. Si el presidente todos los días sale y dice que es una mentira y se ríe del titular del Reforma y se ríe de no sé qué, pues por supuesto que los gobernadores lo hacen, los regidores, los presidentes municipales y hasta los policías, que estos son los primeros que materializan inmediatamente una agresión. Entonces, sí es importante mencionar que no es favorable, que no lo debería de estar haciendo, y que además lo que transmiten es que
tiene muy malos consejeros o su universo de medios de comunicación y de periodismo es súper reducido. E incluso trata a su audiencia o trata a la población que le sigue de una manera muy, muy inadecuada, ¿no? O sea, los trata como alguien que se van a convencer fácilmente con sus argumentos y no que han crecido la ciudadanía durante los últimos años en esta multiformación de medios, ¿no? Entonces, sí, lo mejor es que no sucediera. O sea, francamente, lo mejor es que no debería de suceder. Y muchas veces le hemos estado llamando la atención los medios de comunicación, periodistas con desplegados, con comunicados y tal, que son menos populares que los de estos personajes, del anterior grupo que decíamos que además responden, como ya lo decía Arturo, a un paradigma diferente político, están formados o militan a favor del neoliberalismo, que son adversarios automáticos del paradigma del presidente. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, sí no tendría que suceder, porque además la militancia de los seguidores del presidente están ocupando espacios en redes sociales, están ocupando espacios en medios de comunicación y desacreditan muy fácilmente cualquier otro trabajo periodístico porque el presidente lo dice. Entonces, sin duda, es algo que sí tiene que parar, eso sí tiene que parar, eso sí tiene que cambiar, y no nada más este perjuicio a un cierto grupo de intelectuales. Arturo, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido? Yo creo que Jade pone el dedo en la llaga. El problema es la vulnerabilidad, que ese poder de amplificación que tiene la tribuna presidencial propicia para quienes ejercemos este oficio, que no somos Emilio Azcárraga, que no somos Alejandro Junco, que no somos Juan Francisco Ili Ortiz, que ni siquiera están en el imaginario de la gente en muchas ocasiones. O sea, es difícil que la sociedad sepa quiénes son los dueños de los medios, pero sí ubica a los periodistas y particularmente a los reporteros, y yo creo que hoy la mañanera, ahí sí me parece que ha dado ya algunos episodios pues de agresión a reporteros por realizar su trabajo. El trabajo que se realiza también en este oficio, que a veces puede ser precario, que a veces puede ser lo que sea, pero que a final de cuentas pues responde también a pues las órdenes de información y las agendas que están en la discusión pública. Entonces sí se han dado ya algunos episodios de agresividad por parte de simpatizantes del presidente. Yo recuerdo en particular una ocasión en la que este grupo de youtubers que suelen asistir a la mañanera de una manera muy oficialista, pues convocó a personas y hubo un par de agresiones a colegas de TV Azteca, de Excelsior, gente que, bueno, pues es trabajadora y tiene una orden de información que cumple y hace su trabajo con las herramientas que se puedan tener. El caso es que yo mismo he tenido como increpaciones en la vía pública y a mí no me preocupa mayormente, pero creo que hay una presión que se ejerce en las redes sociales y que propicia también una cierta censura, porque la agresividad en las redes pues tiene efectos psicológicos y esa agresividad naturalmente te hace atenuar los comentarios. Yo ya desde hace años tengo como esta conciencia de que pasa rápido, pero particularmente con las compañeras mujeres es virulento, violento, sexista, brutal. Entonces, me parece que ahí hay un tema delicado en la incomprensión o quizás la perversidad, habría que explorar todavía más, del presidente López Obrador en hacer estas expresiones sistemáticas sobre el periodismo, que por otra parte me parece que él asocia a las columnas y artículos de opinión y no al trabajo informativo, porque cuando hace los reclamos, los hace a los columnistas o los hace, me parece que lo que más le enoja, porque uno ve Reforma y más o menos la información pues está dentro de los estándares de la técnica, pero creo que de las cosas que más le enervan tiene que ver con el templo mayor, que es la columna
política institucional de reforma y que lo hacen reaccionar. Y las 8 columnas, que en ocasiones son también muy, antiperiodísticas o adversas a su proyecto de gobierno, que también eso le molesta, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una irresponsabilidad del presidente, que sin embargo me parece que no llega a tener la dimensión de la violencia que puede suscitarse en función de la violencia verbal. Como lo explicaba Jade, me parece que de manera muy, muy clara y muy contundente. Entonces, yo pensaría eso. Por otra parte, creo que tampoco es el papel de un jefe de Estado estarse liando con las publicaciones periodísticas todos los días, ¿no? Es decir, 3 horas de mañanera es un exceso. Yo creo que un presidente tendría cosas mejores que hacer que estar dando discursos machacones sobre los mismos temas, con la idea del diálogo circular y de... Entonces, esa es mi perspectiva. Y bueno, el estado de la libertad de expresión y también, es decir, no creo que sea peor que con Peña Nieto, y creo que los riesgos están principalmente, es decir, la diferencia con Peña Nieto, de López Obrador con Peña Nieto, es que me parece que no ha usado, como usó Peña Nieto, decía Jade, tienen distintas formas los presidentes, no ha usado la presión a través de los aparatos de publicidad oficial y de contratismo para los dueños de los medios, que era como lo hacían, o sea, ese es el verdadero chayo, no lo que se supone que le daban a algunos periodistas, sobre todo reporteros, pues es mínimo. El verdadero chayo son los grandes contratos de obra y en los que están metidos muchos dueños de medios y que esos se usaban pues para tener una prensa favorable. En este sexenio me parece que eso no está pasando, no lo veo yo así. Me parece que la fórmula es más abierta, es así directa, de descalificación, pero la exigencia es la misma, el apoyo incondicional al proyecto de gobierno. Y eso también creo que es preocupante porque no se alcanza a dimensionar el papel que el periodismo debe ejercer pues en una sociedad. Finalmente, sobre los periodistas asesinados en este sexenio, ¿qué es lo que observan al respecto? ¿Se puede decir que se continúa con la estrategia de silenciar a las voces críticas? Sí, mira, yo creo que sí. No como política federal o política priista o política de viejo régimen, pero insisto, otra vez no podemos ver el país como solo un partido en el poder, porque no es un partido en el poder o una militancia en el poder como los morenistas, sino que en los estados y en las regiones pues hay otros caciques, otros dueños, otros gobernadores, hay estados que tienen 2 gobernadores, o sea, el constitucional y el criminal, o el constitucional y otro cacique, ¿no? Entonces, a ver, sí continúa la política de silenciar, sin duda. No ha habido un solo mensaje firme, contundente, multiplicado, que se replique tantas veces como sea necesario desde el gobierno de la República, desde el gobierno federal, que recrimine la violencia contra periodistas. No lo ha habido, ¿no? Si sucedió la disculpa pública a Lidia Cacho, es secuela de gestiones de otros momentos, pues, ¿no? Y para mí considero que es como el estándar en el que se tendría que trabajar todos los asuntos y todos los casos de violaciones a los derechos humanos de periodistas y activistas, pero no va a pasar tampoco. Sí es muy lamentable, sobre todo creo que este sexenio inicia, o esta administración de Andrés Manuel López Obrador inicia con muy lamentables y reprochables asesinatos, como el de Samir Flores y el de Rafael Murúa en Baja California y en el estado de Morelos, porque además representaban a las propias comunidades, o sea, sí eran representantes de una disidencia, de una posición, de una lucha, de un movimiento amplio contra el despojo, contra la privatización de bienes, y me parece que esos son los que más tendrían que estarle doliendo al presidente actualmente. La lógica sigue siendo la misma, o sea, se atacan periodistas de este perfil, se asesinan a periodistas de otros perfiles que, hay que decirlo, también a veces cuesta trabajo entender
cómo se ejerce el periodismo en ciudades tan pequeñitas y en municipios tan pequeñitos, donde la colusión del poder institucionalizado o de las policías con el crimen organizado es tangible completamente. Son reprochables todas las muertes, por supuesto, y sobre todo lo que más se reprocha es que no ha cambiado la política de transparencia y de resultados en investigar y en juzgar los delitos contra la libertad de expresión. O sea, en eso sí puedo decir que yo no noto una diferencia entre el sexenio de Peña Nieto, el de Felipe Calderón y el de Andrés Manuel López Obrador. O sea, la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la libertad de expresión es exactamente igual de opaca, de invisible y de flojera. La Subsecretaría de Derechos Humanos, donde reposa el mecanismo de protección, es exactamente igual de opaco y de torpe y de revictimizante. En sí, la política actualmente del gobierno federal no ha cambiado absolutamente. No hay una diferencia con los sexenios anteriores. Y en los estados, pues todo sigue exactamente igual. O sea, si hay criminalización, si hay persecución, hay todavía esa represión a través de cortar algunos contratos publicitarios, hay violencia de género, cada día incrementa más la violencia de género contra comunicadoras, periodistas, presentadoras de noticias, tuiteras. Sí está muy descompuesto y yo lo que lamento muchísimo es que llegamos a un segundo año sin una claridad de cómo se va a atajar y lamento muchísimo también y reprocho muchísimo que el vocero de este presidente sea alguien que ya pasó por ahí y que en más de alguna ocasión le tocó una agresión o una amenaza o un hostigamiento. Sabe de lo que estamos hablando el vocero, sabe perfectamente, no es alguien que desconozca, no es alguien que viene del sector empresarial y de pronto es el que sale a aclarar las cosas, no es alguien que viene de las ciencias sociales y no está tan contextualizado, pero es el vocero, no es alguien, era un periodista, porque ya no lo es, era un periodista, ahora es funcionario público y eso es lo más reprochable, que no tendríamos que estar pidiendo audiencia y explicando y desplegados y comunicados, investigaciones periodísticas, investigaciones académicas, no sería necesario porque existe mucho, tendría que existir esa sensibilidad que había antes, ahora para plantearse el presidente y decir, a ver, de la Fiscalía General de la República lo que está fallando es esta, porque lo que faltan son más plazas, porque lo que faltan son más ministerios públicos, porque lo que falta son más recursos, porque falta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haga también sus propias investigaciones, lo que falta es, no sé, es decir, diagnósticos existen, hay claridad de en qué estamos adoleciendo para esclarecerlo y creo que lo que más puede llegar a cobrar factura y simpatía, aunque los periodistas no tenemos simpatía por un presidente, en principio, sin duda es que este tema no se esté atendiendo en las dimensiones en las que sigue pasando, porque la violencia de alto impacto continúa contra los periodistas. Muchas gracias, Jade. Arturo, ¿cuál tu sentir en este sentido? Pues yo creo que Jade lo resumió perfectamente. O sea, mira, creo que el fallecimiento, más bien dicho, el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales de los periodistas atienden a diferentes factores. Pero en general me parece que siempre, y ahí el Comité Cerezo ha sido muy claro y muy contundente en sus informes, existen las condiciones de acción, omisión o aquiescencia de los agentes del Estado en los crímenes que se relacionan con quienes nos dedicamos a este oficio de informar, de difundir ideas, de hacer análisis de la realidad. Considero que efectivamente el caso de Samir Flores es una evidencia de cómo la precariedad de quienes se dedican a este oficio pues no tiene parangón o no tiene freno, mejor dicho. Y me parece también muy lamentable ahora que se dio un informe, además muy mañoso, del presidente López Obrador diciendo que ya se habían superado todos los amparos en relación al proyecto Integral Morelos, cuando no es así. Desliza sin precisar que en el asesinato de Samir hubo un tema de delincuencia organizada,
que a mí no me queda claro si está diciendo que Samir estaba implicado. Me parece que es el tufo que deja ese tipo de declaración así dicha de manera tan abierta, que por otra parte pudiera estar diciendo que fue delincuencia organizada quien lo asesinó, pero que en cualquier caso pues se da en un contexto de conflictividad y una vez más vemos las condiciones de omisión y de aquiescencia que pudieran actualizarse, en mi perspectiva, en el caso de Samir. Y como ese caso, me parece que muchos, los ocurridos hasta ahora, las cifras siempre son muy variables porque pues quienes llevan la cuenta casi siempre son organizaciones dedicadas a la libertad de expresión y difieren en la jerarquización de quienes nos dedicamos a este oficio. Es posible que, por ejemplo, en el listado de artículo 19 no aparezca Samir, no lo sé, pero me parece que es bastante factible, o de Freedom House o de alguna de estas organizaciones, pero sea cual sea el número, creo que la clave está en que la política de protección, los mecanismos de protección para los periodistas no han tenido una mejora significativa y que si bien no existe, al menos no en lo que yo alcanzo a ver, una política del gobierno de López Obrador en concreto para violentar a los periodistas, sí ha puesto las condiciones tanto por la parte declarativa que autoriza a la clase política de su signo a reproducir los esquemas de descalificación. Nada menos que ayer lo veíamos con la jefa de gobierno, el lunes con la jefa de gobierno capitalino, refiriéndose a un caso de una feminista en función de lo que veía en las redes sociales, que es exactamente lo que hace el presidente. Es decir, sin tener una prueba contundente, suelta a la politización asuntos con los que puede uno estar de acuerdo o no, pero que no corresponderían al ejercicio del poder. Entonces, eso es una autorización, de hecho, que se actualiza, me parece, en pues los estados y los municipios. Y en esos estados y municipios donde las líneas entre lo legal y lo criminal son tan difusas, a veces invisibles, pues la vulnerabilidad de los colegas es superior. Entonces yo creo que hay muchísimos factores que tampoco puede quedar fuera del análisis, por cierto, la parte patronal, es decir, si, porque yo, por ejemplo, he escuchado a los altos comisionados, por ejemplo, en materia de seguridad de Naciones Unidas, hay uno de seguridad y política de drogas, un alto comisionado, y este tipo de agencias multilaterales que afirman de manera muy irresponsable, me parece, o poco empática al menos, que muchos de los asesinatos tienen que ver porque los periodistas locales son corruptos y a veces trabajan para la delincuencia organizada, algo que efectivamente ocurre, pero que no puede excluir la responsabilidad de los patrones, de los medios, que obligan a sus trabajadores a incurrir en prácticas indeseables por la precariedad laboral que es persistente también acá en la Ciudad de México. O sea, la pandemia, por ejemplo, dejó a muchísimos colegas, no solo de quienes se dedican a la cobertura de la información política, sino de todo tipo de publicaciones, editores, diseñadores, correctores, muchísima gente en muchísimos medios que fue despedida o que estuvo expuesta a reducciones salariales como parte de esa precarización. Entonces, esa precarización que se asocia con el capital privado, pues también es responsable de la vulnerabilidad que al último puede generar condiciones de violencia sobre quien pues ejerce este oficio. Entonces me parece que de fondo eso no ha cambiado. No depende exclusivamente del presidente, pero sí me parece que depende de una manera significativa el que pudiera tener un poco de temperancia en su discurso.
Sí, y finalmente, bueno, también se tiene que hacer cargo el presidente, ¿no? De esta situación de los periodistas asesinados, tiene que responder y dar la cara por ellos, tiene que Claro. impulsar unas políticas que permitan que los países puedan ejercer la libertad de expresión sin que los vayan a amedrentar, sin que ya les pegaron, sin que les estén hablando para amenazarlos. Es, él que viene de esta lucha de izquierda, de cuestiones donde él también las vivió, bueno, pues también tendría que ser empático con los periodistas y darse cuenta que también se les sigue asesinando, aunque no sea una política de Estado, como bien lo dice Arturo, pero sí se está llevando a cabo en los estados, como bien lo dice Jade, ¿no? Finalmente, ¿alguna conclusión? No, pues de mi parte invitaría a la audiencia que nos aguantó durante estos minutos que pues que sí se interesen sobre este tema, ¿no? Que sí se interesen y que sí sigan en la posibilidad de que tengan o en la medida de sus posibilidades lo que estamos comunicando a los periodistas sobre nuestro propio trabajo, las nuevas posiciones que tenemos al respecto y que sigan cuestionándose. Yo diría que sigan cuestionándose qué es lo que pasa en los medios de comunicación, porque además es su derecho, o sea, es decir, las audiencias están en derecho de cuestionar lo que pasa en los medios, lo que se publica, lo que no se publica, con independencia de si hay una línea editorial que les gusta más que otra. Yo creo que sí es importante que las audiencias comiencen a ocupar más un protagonismo y que eso implica leer, que eso implica estar alertas, que eso implica profundizar en algunos documentos, porque no se trata solamente como de estar abiertos a la crítica, sino también comprender la situación, como ya lo decía Arturo y como lo mencionas tú, la situación de precariedad en la que se está ejerciendo la labor periodística en todos los ámbitos, en todos los sectores. Hay columnistas que siguen cobrando muy bien, hay directivos de medios que siguen cobrando muy bien, pero de ahí para abajo realmente la precariedad laboral está muy preocupante y eso en otro sentido también nos da como algunas fortalezas a los medios independientes, a los periodistas freelance, pero yo diría, el mensaje sería, síganse internando en el tema, sí es algo que tiene que ver con ustedes y de lo que pueden formar parte. Muchas gracias, Jade, por estar con nosotros. Arturo, una conclusión que tengas. Pues mira, yo creo que es un breve alegato en favor del periodismo. O sea, es mentira que el periodismo haya callado, como dice el presidente López Obrador. Es mentira que el periodismo ejerza la libertad hoy como no la ejercía antes. Yo creo que hay muchísimos ejemplos de cómo el propio discurso presidencial se alimentó de las publicaciones periodísticas a través de los años. Yo les podría poner muchísimos ejemplos, pero bueno, pues la Casa Blanca, el avión presidencial, la burocracia dorada, los temas que tienen que ver con el sector energético, los contratos que él dice, los contratos leoninos, que se realizaron en Comisión Federal de Electricidad o en Pemex. En fin, muchísimos temas han sido abordados por diferentes medios de comunicación y por diferentes periodistas profesionales dedicados a la investigación a través de las últimas décadas. Y en ese sentido, creo que vale la pena hacer esta reivindicación de lo que ha sido el periodismo, porque yo tengo la sensación, y es una mera percepción, de que el hartazgo que provocó el sexenio pasado motivó un despertar a la participación política o al interés sobre los asuntos de la cosa pública en armonía o en concordancia con la posición de López Obrador. Y en ese sentido hay, digo yo, un despertar que sin embargo carece de los antecedentes, porque es un despertar a la vida pública relativamente reciente. Entonces, cuando ellos escuchan que alguien dice, es que antes no hacían, antes no publicaban, antes no investigaban, esta gente da como una generalización el periodismo, ahora sí que ampón, o el mal periodismo, o aquello que no es periodismo y que es más bien ejercicios de relaciones públicas, como una generalidad,
de quienes nos dedicamos a este oficio, cuando no es así. O sea, cuando el hecho de que ellos estén despertando hoy a la vida pública no quiere decir que no haya antecedentes, como luego dice el presidente. Entonces, Claro. en ese sentido, a mí sí me parece que es importante hacer esa reivindicación del periodismo, porque a final de cuentas, pues muchos colegas se han partido el lomo en las últimas décadas, y ahí sí batallando con regímenes autoritarios, con presiones en las redacciones, con despidos injustificados por condiciones editoriales y con muchísimos otros factores que luego la gente desconoce de lo que vive el periodista de manera cotidiana, que pues hace completamente injusto que se generalice de esa manera. Bien, pues muchas gracias a los dos por haber participado en esta mesa de análisis sobre libertad de expresión. Un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias y Abraham, también agradecemos a nuestro público el habernos sintonizado y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.